Buenos días. Buenos días. Disculpen. Buenos días. Aquí estamos. Iniciamos. Buenos días a todos y a todas. Hoy hay más riquezas en los libros que en todo botín de la isla del tesoro. Walt Disney. En el día de hoy le damos la cordial bienvenida a todos, iniciando una segunda jornada de este Ban Panamá, en lo que es la Escuela Internacional de Veranos. En el día de hoy nos complace tener al estimado y colega profesor maestro, bibliotecólogo por la Universidad de Panamá, el profesor titular de tiempo completo en el Centro Regional Universitario de Veragua, es editor de la revista Colegiada de Ciencias, coordinador de la Escuela de Bibliotecología. Le damos la cordial bienvenida y los micrófonos son suyos, profesor Octavio. Cómo no. En primer lugar, gracias a Dios por estar con ustedes y agradecemos, en segundo lugar, la invitación que recibimos de la Escuela Internacional de Verano de la Universidad de Panamá y haber sido aceptado los 4 trabajos que enviamos. En este desarrollo del tercer seminario de bibliotecólogos, archivistas y museólogos de Panamá, nos complace presentar en esta digna sala 4 trabajos de los estudiantes que terminaron el técnico en bibliotecología. 2 de las presentaciones que se van a realizar, la segunda y la tercera, corresponde a una investigación que hicieron los estudiantes de bibliotecología en la jornada de iniciación científica 2019, promovida por la Universidad Tecnológica, y por eso nos agrada presentar esos trabajos que fueron presentados el año pasado. Se trata entonces de las competencias informacionales en los estudiantes del Centro Regional de Veraguas, Universidad Tecnológica de Panamá, y animación a la lectura para crear habilidades de lectura, diagnóstico en estudiantes de segundo grado de una escuela primaria de Santiago. Quiero informarles que por razones de trabajo de los estudiantes que están trabajando en bibliotecas, vamos a variar el orden. Primero vamos a presentar el gestor bibliográfico, auxiliar en la investigación, luego animación de la lectura, y en tercer lugar competencias informacionales, y el último que es el servicio social de los estudiantes del técnico en bibliotecas escolares. Vamos a dar entonces a llamar al licenciado Franklin Cerrut, quien va a tocar el tema gestor bibliográfico Mendeley, auxiliar en la investigación. Los gestores bibliográficos son programas o aplicaciones informáticas que permiten a las personas crear, mantener, organizar de manera automática las referencias bibliográficas. Son también instrumentos que permiten administrar estas referencias
de distintas fuentes y compartir, principalmente hoy que se hace trabajo compartido en otros lugares y en otros países, permite intercambio del avance de la investigación. Por tanto, son herramientas de mayor difusión en el ámbito de la investigación, porque facilitan ese proceso de recolección, manejo, organización y presentación de las referencias bibliográficas de diferentes documentos. Llamamos entonces a Franklin Cerrut, que es precisamente bibliotecario en el Centro Regional de Veraguas. Buenos días. Como así lo menciona el profesor, voy a presentarles, a compartir con ustedes la experiencia de haber utilizado, hemos tenido la experiencia de trabajar con Zotero y con Mendeley, que son gestores bibliográficos que se han hecho capacitaciones de profesionales extranjeros que han venido o han tenido a bien hacer sus exposiciones en la Universidad de Panamá, y los hemos tenido precisamente acá en el Centro Regional Universitario de Veraguas, y han compartido con nosotros esos gestores bibliográficos que más se utilizan o que por lo menos se utilizan a nivel de Latinoamérica. Y hoy quiero compartir con ustedes el gestor bibliográfico Mendeley, que ya hemos hecho alguna que otra presentación. Es un gestor que básicamente es para trabajar presencial, pero aquí vamos a hacer una breve exposición para que las personas interesadas o las personas que investigan, hacen trabajo académico, puedan utilizarlo como una herramienta pues, de gran utilidad. Si me permiten compartir la pantalla. Buenos días, profesores, administrativos y estudiantes que nos acompañan. Como les dije anteriormente, la temática que voy a abordar es el gestor bibliográfico Mendeley como una herramienta auxiliar, como una herramienta de apoyo para la investigación, para trabajos académicos y cualquier tipo de material académico que nosotros estemos trabajando con intenciones de sobrepasar algún tipo de área de disciplina académica o con la intención de publicar algún tipo de trabajo. Mi nombre es Franklin Cerrut, soy parte de la biblioteca del Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá. Soy estudiante de la licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información también. Para empezar, pues tenemos nosotros que aclarar qué es un gestor bibliográfico. Un gestor bibliográfico prácticamente es un programa, un software informático que sirve para extraer, almacenar, gestionar e insertar referencias bibliográficas en distintos tipos de estilos de citación y permite automáticamente elaborar las bibliografías. Los gestores permiten también crear una base de datos de referencias bibliográficas personal que nosotros a lo que podamos acceder no solo para un solo trabajo académico, sino para varios o cualquier tipo de investigación en cualquier momento, siempre y cuando contemos con una conexión a Internet. El gestor que nosotros vamos a ver se llama Mendeley. Mendeley es un gestor de referencia, es una herramienta gratuita, multiplataforma disponible para Windows, Linux y Mac. Combina una versión perfectamente sincronizada de una versión web y una versión de escritorio. La versión web prácticamente es utilizada por investigadores porque funciona como una red social donde podemos compartir los avances de una investigación con un grupo de investigadores, compartiéndonos los trabajos, compartiéndonos las referencias o avances que vamos llevando con el tiempo. Y la versión de escritorio, pues prácticamente podemos gestionar las referencias y los documentos que previamente hayamos almacenados en él. Entonces, básicamente, Mendeley lo que nos permite nos permite trabajar porque es una aplicación gratuita. Segundo,
nos permite gestionar, compartir las referencias y los documentos que nosotros vayamos añadiendo a nuestra biblioteca y encontrar nuevos datos de colaboración en línea. Nos permite también, a través de la versión de escritorio, gestionar documentos PDF, gestionar referencias, y está disponible actualmente para Android y iPad, que prácticamente podemos nosotros en cualquier momento acceder a la documentación. En caso de consulta, una consulta rápida, pues tiene esas aplicaciones disponibles. Entonces, ¿qué más nos permite el gestor bibliográfico Mendeley? Nos permite crear, mantener y organizar las referencias bibliográficas de manera que lo vayamos guardando con nuestra biblioteca personal de todos los artículos, libros, documentos que vayamos consultando en línea, y generar más de 6.780 formatos de salida. Nosotros podemos insertar la cita bibliográfica en el estilo que lo pida, ya sea la revista académica o lo pida el profesor que nos imparte una asignatura. La podemos trabajar en ese estilo a través del gestor bibliográfico Mendeley. Para usar Mendeley en nuestra computadora o a nivel en línea, nosotros lo único que tenemos que hacer es registrarnos. Ese registro lo podemos hacer con un correo electrónico personal que usemos a diario, principalmente si son para actividades académicas. Utilizamos ese correo y se recomienda utilizar la misma contraseña de ese correo, aunque podemos variarla. Yéndonos únicamente a la página principal de Mendeley, se coloca Mendeley y inmediatamente el primer enlace nos lleva a la página principal de Mendeley, donde nos va a aparecer un icono rojo como el que se ve aquí, que dice crear una cuenta. Inmediatamente le demos clic a esa opción, nos va a aparecer esta pantallita. Aquí lo único que tenemos que hacer es un registro sencillo de 5 opciones. Nos va a pedir un nombre, un apellido, el correo electrónico y una contraseña. Fácil de utilizar, se empieza y inmediatamente se nos explica que es un gestor bibliográfico con una herramienta colaborativa con características de red social que permite gestionar nuestras referencias. Inmediatamente hagamos esto, entonces nosotros vamos a poder utilizar los servicios que nos otorga el gestor bibliográfico. Una vez dentro de la versión web, habiendo hecho el registro, nos aparecerá esta ventana. En esta ventana se nos da una opción en rojo, como aparece aquí, que dice descargar la versión de escritorio. La versión de escritorio es la que básicamente les voy a presentar, así que es en la que nos vamos a centrar. Sin embargo, cuando las personas ya empiezan a utilizar el gestor, pueden hacerlo también con la versión web perfectamente porque tiene las mismas similitudes. Básicamente con la diferencia de que nos funciona como una web social que nos permite compartir, así como Facebook nos permite compartir muchas cosas, así mismo lo hacemos con este gestor. Esta es la ventana principal una vez hayamos descargado la versión de escritorio. ¿Qué nos presenta Mendeley? Mendeley nos presenta, como lo podemos observar en la parte izquierda, tres partes primordiales o 3 partes principales. La parte izquierda nos dice que tenemos una opción de agregar documentación. En esta parte nosotros podemos agregar no solo documentos solos o un documento que no forma parte de una carpeta organizada, sino que nos permite agregar folders y carpetas enteras. Como lo podemos observar en la opción dice folders. Esto básicamente es cuando ya estemos trabajando con él. Sin embargo, la parte principal es la de que podemos acceder a literatura a través de un buscador propio con el que cuenta el gestor. Aparte de ello, nos encontramos con las opciones de que podemos observar todos los documentos o simplemente los agregados recientemente o los leídos recientemente, los documentos favoritos, publicaciones que la persona haya hecho o esté haciendo, y nos organiza por folder o lo organizamos nosotros mismos cuando lo estemos usando por carpetas,
monografías, investigaciones, publicaciones. Podemos organizar los documentos que tenemos dentro del gestor por carpetas. Igual forma, si los queremos ver todos al mismo tiempo, solo lo que tenemos que hacer es darle a todos los documentos y se despliegan todos los documentos. Lo ideal y lo que la herramienta nos permite es que podamos organizar y trabajar de manera organizada a través de carpetas, de manera que únicamente vamos viendo a medida que trabajamos la documentación que nos interesa en el momento a través de la organización en carpeta. De igual forma, si estamos trabajando un trabajo, un artículo, una publicación académica y hace mucho tiempo creemos o sabemos que agregamos un documento que nos puede servir ahora, lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte de filtros y ahí podemos hacer la búsqueda filtrada por documento, por autor o por el título de la publicación, como la recordamos. Y eso básicamente nos da la oportunidad de nuevamente consultar esa documentación. En la parte central, de la versión de escritorio, nosotros vamos a encontrar todos los PDF que nosotros hayamos guardado. Entonces, Mendeley cuenta con una particularidad que es que tiene o cuenta con un visor PDF. Por lo tanto, podemos nosotros editar, trabajar, extraer la información que nos interesa directamente del mismo gestor. No tenemos que salir, únicamente pues si estamos trabajando en Word, lo único que tenemos que hacer es trabajar con Mendeley Word y hacer las búsquedas. Cuando hagamos las búsquedas, igualmente podemos leerla con el visor PDF con el que el gestor cuenta. En la parte derecha, nosotros vamos a encontrar la información o los datos que se requieren para la bibliografía de ese documento que estamos observando. Se nos despliegan a la derecha. Siempre que vamos o hacemos agregamos un documento a Mendeley, se pueden guardar con algunos de estos datos correctos. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues los datos no son correctos y corresponde a la persona que lo utiliza editar esa información para cuando vaya a hacer la referencia bibliográfica no vaya con errores. Y principalmente al utilizar este gestor se recomienda que nosotros guardemos la URL para después no estar buscando esa información. Esta información del URL rara vez se agrega, o si se agrega mal. Entonces es responsabilidad de la persona que lo utiliza agregar primordialmente el URL para cuando vayamos a hacer las referencias ya eso vaya incluido. Al principio es un poco tedioso empezar a hacer y editar todo esto, pero tenemos que tener en cuenta de que esto que hacemos aquí de editar y empezar a agregar información, más adelante nos va a ahorrar mucho tiempo y no tenemos que hacer las búsquedas desde cero ni estar citando desde cero, sino que esa información ya está editada únicamente de agregar. Trabajar con Mendeley, principalmente la versión de escritorio, que es la que nosotros vamos a ver un ejemplo que vamos a hacer, es el modo más cómodo para referenciar cualquier trabajo que estemos realizando. Un procesador de textos, al instalar la aplicación de Mendeley, nos facilita esta tarea porque Mendeley trae en la opción que dice Tools, que vamos a ver más adelante, una versión que dice Word Plugin, que básicamente nos abre una referencia en la misma aplicación de Word, donde nosotros vamos a agregar, insertar citas, agregar nuevos estilos de citación que nosotros necesitemos, porque así el gestor nos lo permite de manera automática. Lo único que tenemos que hacer para instalar ese plugin es ir a la herramienta Tools e inmediatamente ahí nos da la opción. Igual, este gestor tiene una particularidad que nos va enseñando, nos va dando las referencias para que nosotros vayamos instalando extensiones que él tiene, que nosotros aún no hayamos instalado en nuestro ordenador o el ordenador que estemos utilizando. Es una herramienta de utilidad para bibliografía, porque está configurado para crear bibliografías con los procesadores de texto de Office Word de 2010 o superior y con LibreOffice.
Además podemos crear nuestra bibliografía a partir de las referencias que nosotros ya hayamos trabajado, que nosotros ya hemos guardado, que le hemos editado la información. Y se selecciona el estilo que vayamos a utilizar en la ventana que dice View, y pues nosotros utilizamos el estilo que nos estén pidiendo, el estilo que queramos utilizar, el que nos exige el profesor. Ese estilo automáticamente lo podemos utilizar y en base a ese estilo nos va a extraer la referencia, nos va a extraer las citas. En resumen, antes de presentarle la versión de escritorio, trabajar con Mendeley nos permite que con los documentos editados insertemos la cita, insertemos la referencia. Además, que nosotros hacemos de la documentación que utilicemos a lo largo del tiempo, hagamos una biblioteca personal, que no solo vamos a utilizar desde un solo computador, sino que se nos permite, a través del correo electrónico y los documentos guardados en la nube, podamos acceder a ellos en cualquier parte, siempre y cuando tengamos una conexión disponible a Internet. Entonces, cualquier cambio, eso en base a la versión web y la versión de escritorio, cualquier cambio que hagamos en la versión web, inmediatamente se sincronice con la versión de escritorio, esa documentación va a aparecer porque trabajan sincronizadamente. Funciona igual en ambos casos, la versión de escritorio y la versión web. Antes de finalizar mi presentación, yo quiero hacerle un ejemplo de la versión web, de la versión de escritorio, para ilustrar un poquito cómo trabaja el gestor. Esta es la que están viendo en mi pantalla, es la versión de escritorio del gestor bibliográfico Mendeley. Una vez se descargue, como les enseñé en la primera parte, el enlace, una vez se descargue la aplicación, eso no demora mucho tiempo, menos de un minuto, se ejecuta esta aplicación que nos va a pedir en un principio nuestro correo electrónico y la clave que colocamos al inicio. Eso es todo lo que nos va a pedir. Y ya nosotros podemos empezar a trabajar documentación. Lo que les quiero básicamente enseñar aquí es las tres partes que les decía en la diapositiva. La izquierda, la central y la de la derecha. Aquí tenemos las opciones de agregar documento. Aquí podemos agregar un solo documento, un folder, ver un folder o agregar manualmente. Me voy a centrar en cómo agregar documentos para después hacer un ejercicio en Word. Agregamos documentos de la siguiente forma. Cuando agregamos documento, lo podemos hacer y si tenemos el documento descargado previamente en el ordenador, lo único que tenemos que hacer es elegirlo e inmediatamente lo extrae al gestor. Si queremos agregar una carpeta completa, agregamos el folder y es en esta opción. Pero también el gestor nos da la posibilidad de que no necesariamente guardemos el documento como está aquí, sino que le agreguemos los datos que aparecen a la derecha, agregándolos manualmente sin necesidad de descargar el PDF. Eso en base de que pasa mucho que las páginas web de blogs o páginas web independientes a veces no cuentan con un PDF como tal, sino que aparece la información en HTML. Por lo tanto, no tenemos un PDF o un archivo de Word que agregar. Entonces, lo único que hacemos es agregar la información manualmente. Y nos aparece aquí un título. En la versión de título nos va a aparecer qué tipo de documento es, incluso desde documentación hasta videos. Agregamos un título, agregamos el autor, el año, o sea, toda la información, como la que está acá, la podemos agregar manualmente y no necesariamente tenemos que llevar un PDF o un archivo de Word al gestor. Cada vez que queramos citar esa página web, ya tenemos la información agregada manualmente. ¿Cómo se trabaja con la versión de Word? Que es lo que básicamente se debe centrar en la persona que tiene su versión de escritorio instalada. Aquí, como les decía anteriormente, donde dice Tools, aparece el importador web y el instalador del plugin de Word.
Esto es de relevancia del importador para las páginas que consultemos online. Y el plugin de Word para cuando trabajemos el mismo archivo en Word. Lo hacemos básicamente de la siguiente forma. Si yo trabajo en Word cualquier tipo de, ya sea un artículo de revista, un trabajo académico diario, y estoy en Mendeley, y por ejemplo, este es un ejemplo, voy a utilizar a Caldevilla David con su libro, con su obra La aparición del libro electrónico y su repercusión en el libro tradicional. Esta información es la que yo estoy utilizando para ese trabajo que estoy haciendo actualmente. Si ya, como les decía anteriormente, si ya instalé el plugin de Word, eso me debe aparecer en referencia. ¿Ven? Se convierte en una extensión más de mi aplicación de Word en la computadora. Como les decía, me va a permitir insertar una citación, insertar bibliografía, abrir Mendeley directamente desde la aplicación de Word, insertar un estilo de citación, como aparecen aquí aparecen 9 o 10 en principio. Sin embargo, podemos agregar, como que dice, más estilos, y nosotros podemos descargar de internet, por decir, la última versión de ISO 690, la última versión de cualquier estilo de citación que se esté usando. En principio, IEEE no estaba en estas opciones. Yo la descargué y la tengo ahora como parte de los estilos porque puedo citar. Entonces, eso básicamente en el plugin de Word que se instala inmediatamente, lo hagamos en el gestor. ¿Cómo trabajo yo utilizando Mendeley? De la siguiente forma. Por ejemplo, ya tengo instalada mi extensión de Mendeley en mi Word, así que estamos perfectos en ese sentido. Estoy en Mendeley y por decirles que yo utilizo este libro de Caldevilla y yo quiero utilizar esta parte, es un ejemplo, no quiere decir que lo voy a copiar textualmente como dice aquí, ni estoy haciendo trabajo como dice aquí, sino que es un ejemplo. Y esa información me gustó y esa información me sirve para mi trabajo. Lo único que tengo que hacer es copiar esa información, la llevo a Word y la pego. Esa información, como es una cita directa, entonces yo lo único que tengo que hacer es colocarla entre comillas, afirmando que es una cita directa, y citar esa información. Para eso entra de una vez en la extensión de Mendeley. Yo le digo insertar citación. Inmediatamente tengo que acordarme algo de la obra que estoy citando. Por decir, yo me acuerdo que el apellido de la autora era Caldevilla, pero también puedo acordarme cómo se llamaba en principio la obra. Por decir, la obra se llama La aparición del libro. Yo me acuerdo que la obra se llamaba La aparición del libro. También son dos puntos válidos que tengo que tener consciente, o simplemente verifico en el gestor. Lo único que tengo que hacer es insertar la cita. Me aparece esta ventana y me acuerdo que el autor se llamaba Caldevilla, coloco Caldevilla e inmediatamente me aparece ese libro o ese artículo precisamente. Lo único que tengo que hacer es seleccionarlo, darle OK y me aparece, como estoy usando América, el APA, me va a aparecer la cita en ese formato. ¿Qué me queda a mí ahora? Editar esa cita. Lo puedo hacer ahorita, lo puedo hacer al final cuando ya mi trabajo esté completo. Por decirle, lo quiero editar ahorita. Lo único que tengo que hacer es extraer el año. Si voy a hacer una cita, ya aquí entra la habilidad del investigador, del estudiante, cómo lo quiere citar. Si yo digo, bueno, yo quiero hacer una cita directa con énfasis en el autor, inmediatamente extraigo el autor de este paréntesis. Si digo, bueno, la quiero hacer con énfasis en el año, extraigo el año. Yo digo que la voy a hacer con énfasis en el año, entonces copio el año, le doy cortar, y cuando me coloco fuera de ese paréntesis, me va a aparecer que si quiero mantener
ese formato. Yo tengo que decirle que sí, que quiero mantener ese formato. Eso para la bibliografía después. Entonces, únicamente pego el 2011 fuera. ¿Qué me queda hacer? Entonces yo digo, en 2011, Domínguez Caldevilla, y si quiero aquí le pego hasta la página. Si me voy al gestor, verifico la página viene siendo la página 1, entonces yo le digo al documento, en 2011, Domínguez Caldevilla, página 1, y le hago un adorno y digo, afirma que, y agrego mi cita directamente. Los avances tecnológicos, progresión, Ahí está mi cita. Así es un ejemplo básico. Quisiera darle todos los ejemplos del mundo, pero no hay tiempo. Es un ejemplo básico de cómo trabajaría yo con Mendeley y Word, que es básicamente lo que en principio para trabajar con el gestor bibliográfico se necesita. Entonces, ¿por qué decía que era una herramienta de utilidad para, no solo para citas, sino para bibliografía? Porque inmediatamente, ejemplo, ya terminé y metí en mi trabajo más de 12 citas, 20 citas, 100 citas. Lo único que tengo que hacer es colocar la palabra bibliografía aquí, o referencia bibliográfica, como sea. Referencia bibliográfica es APA. Referencias bibliográficas. Me coloco abajo y le doy a la opción que dice insertar bibliografía. Inmediatamente le doy insertar bibliografía, me va a colocar la información porque ya yo tengo eso editado, porque ya yo tengo eso trabajado en Mendeley, porque yo me tomé el tiempo de agregar, editar cada uno de los elementos del artículo del libro. Ya me aparece inmediatamente la referencia automáticamente. Si la quiero cambiar a no, que el profesor me pidió que en vez de APA yo use IEEE, lo único que tengo que hacer es cambiar la cita a IEEE, la referencia automáticamente se me cambia al formato de citación que le estoy pidiendo. Si la quiero cambiar a ISO 690 por autor, año y país, inmediatamente me la cambia el programa. O sea, es cuestión de que nosotros tomemos el tiempo al principio de agregar correctamente el elemento y después nosotros ya podamos trabajarlo sin estar pensando que tengo que buscar esa información, que tengo que agregarla. Ya la tenemos completamente agregada. Eso básicamente sería cómo trabaja el gestor bibliográfico en Word o a través del, cuando estemos haciendo, llevando a cabo la investigación, el artículo, la publicación. Así funcionaría el gestor. Aparte de las posibilidades que tenemos de trabajar con la versión web, que es de compartir lo que nosotros tengamos con otros investigadores, con otros estudiantes. Hacer grupos de trabajo, todas esas posibilidades las tenemos. Así a manera sencilla o a manera simplificada, es lo que les quiero mostrar, les quería mostrar de cómo representa Mendeley una herramienta de utilidad o un auxiliar para la investigación, como lo dice esta presentación. Cualquier pregunta o cualquier comentario, pues son bienvenidos. ¿Tiene el micrófono apagado, profe? Bueno, gracias, Franklin, porque definitivamente, teóricamente, aunque hiciste una práctica, nosotros en la Escuela de Bibliotecología, con la ayuda de Franklin, principalmente, que ya es un ducho en Mendeley, estamos organizando para el primer semestre un taller
de uso de Mendeley y se va a meter como una de extensión que ustedes puedan recibir un certificado de 40 horas y vamos a hacerlo como taller, como lo indicó Franklin a su inicio. Realmente Mendeley debe trabajarse como taller y va a ser en varias partes, en varias partes. Entonces, porque nosotros entendemos que desde la biblioteca se debe orientar en los gestores bibliográficos. Hoy ya Franklin está como parte de la biblioteca del Centro Regional Universitario de Veraguas, y si bien ya se venía ofreciendo este servicio, se va a reforzar mucho más a partir de la llegada de Franklin a la biblioteca. Entonces, estén pendientes para la escuela, para los bibliotecólogos, ojalá que puedan asistir a este seminario. Con esto terminamos la parte de gestores bibliográficos.